Eguardión y bienvenidos a ETE de hoy, bienvenidos como todos los días hasta ahora a la conversación, a la entrevista de actualidad. Vamos a presentar ya a nuestro invitado del día, Sir Arraiz, presidente de Sortu, ongi etorri. Eskerrik asko, egunon. Vamos a comenzar mirando ya tribunales. Quiero hacer la alusión a algunos de los asuntos que se van a dilucidar en los próximos días. El Tribunal Supremo decide hoy sobre si aplica la acumulación o no de penas a los presos de ETA. ¿Qué espera de esta decisión? ¿Espera que aporte algo nuevo? No sabemos si hoy mismo va a tomar la decisión el Tribunal Supremo, pero también es cierto que desde el propio tribunal se han denunciado no solo presiones, sino incluso injerencias por parte del Gobierno. Y nos parece significativo de lo importante que es para el Gobierno de España y para el Estado español la decisión que se va a tomar. Todo lo que concierne a los presos políticos vascos es de suma importancia y, en nuestra opinión, eso se debe a ese monstruo que durante años y años ha creado y ha alimentado el Gobierno, los diferentes gobiernos y el Estado español, que conllevan a que la situación muchas veces, aunque los presos hayan cumplido sus penas y tengan que ponerlos en la calle porque les corresponde, se les hace imposible de asumir, imposible de asimilar, y nos parece muy significativo la situación que estamos viviendo. De todas maneras, me decías, de suma importancia esta cuestión, pero ¿cree que también lo es para el Gobierno español? Sí, por supuesto que sí, por lo que he dicho. Es importante para construir su propio relato, para construir ese relato en el que se quieren imponer como vencedores y quieren imponer a la otra parte como vencida. El Gobierno español vuelve a demostrar que no entiende de construcción de un tiempo nuevo, de construcción de un tiempo de paz, y lo que quiere es ese relato de vencedores y vencidos, donde evidentemente también, y de forma paradójica, no actúa en absoluto como un vencedor, ¿no? Sino que de continuo está intentando quedar como vencedor. Y ya desde Europa, con la doctrina Parot, le dieron un toque al Gobierno español, y creemos que ahora mismo también desde Europa se le están mandando mensajes a España diciéndole que de una vez por todas tienen que entrar también en la Europa de los derechos humanos. No solo en la Europa económica, en la Europa política, sino también tienen que entrar en la Europa de los derechos humanos, y yo espero que antes que tarde Europa le dé mensajes más contundentes, más claros y más concisos al Gobierno español de lo que les está dando últimamente. De todas maneras, y es llamativo, ya lo subrayábamos sobre todo cuando ocurrió lo de la doctrina Parot, pero es cierto que es significativo que sea siempre Europa la que tenga que llamar la atención a Madrid, pero que Madrid no se sienta apelada a esas decisiones. Yo creo que en Europa se dan perfecta cuenta de que estamos en un nuevo tiempo. También es cierto que en otra época Europa avaló en una época en la que está presente la actividad armada de ETA, Europa avaló las políticas llamadas antiterroristas de los gobiernos españoles, muchas veces sabiendo que estaban no al margen de la ley, sino un poquito más allí, y aun y todo se avalaron. A día de hoy creo que Europa ya le dice al Gobierno español que es hora de cambiar, que realmente se vive un tiempo nuevo y que tienen que reaccionar y tienen que funcionar de forma distinta. Pero también es cierto que, como tú misma decías, el propio Gobierno español no se da por aludido de momento. Jonan Fernández decía incluso que está en juego la calidad democrática a raíz de esta decisión de tribunales. ¿Es mucho decir o está de acuerdo? Yo creo que esa calidad democrática está muy en entredicho desde hace mucho tiempo. Es decir, no se pone ahora en entredicho esa calidad democrática. Quienes hemos vivido en este país en las últimas décadas sabemos perfectamente que el Gobierno español y los gobiernos españoles y el propio Estado se han movido a ambos lados de su propia legalidad para actuar contra la disidencia vasca y en concreto contra la izquierda abertzale. En ese sentido, creo que hablar de calidad democrática cuando hablamos del Estado español es mucho hablar. Mañana, esta misma semana también se espera que finalice el juicio contra los 28 jóvenes acusados de pertenecer a Seguí. Más allá de la sentencia, se está hablando mucho sobre las denuncias que realizaron los jóvenes de haber recibido torturas durante sus declaraciones. ¿Cree que por ahí podría llegar alguna novedad nueva? ¿Se volverá a hablar nuevamente de torturas o quedará en un segundo plano? No sé lo que sucederá. La verdad es que nunca he tenido ni tendré demasiada esperanza en las instancias jurídicas españolas, porque entiendo que son también parte
han sido parte de este conflicto y siguen comportándose como parte del conflicto. Eso es algo evidente. Sí que es cierto que existe una realidad de torturas en este país. La de estos jóvenes creo que se ha podido percibir, se ha podido visualizar, me parece muy importante, pero existe la de miles de personas que conocemos, que sabemos que han existido y que muchas de ellas ni siquiera han sido denunciadas pues, en su tiempo pues, por miedo, porque las circunstancias no lo han permitido. Me gustaría que en este proceso de resolución del conflicto también todas esas verdades se pudieran poner encima de la mesa y que quedara de manifiesto todo lo que ha pasado en este país. Por desgracia, la tortura ha sido parte de nuestra vida durante todo este tiempo y para muchas personas, entre las que me incluyo, sin haberlo sufrido directamente, nos ha marcado ver a tanta gente, a tantos amigos, amigas, a gente conocida que la ha padecido y esa marca imborrable que deja. ¿Pero qué se puede hacer para visualizar o para dar luz a ese tipo de denuncias? Porque hasta ahora, por lo menos, tanto el Partido Popular en Madrid, pero es que también el Partido Popular vasco niega esa realidad. Creo que hay que hacerlo desde aquí, creo que habrá que hacerlo desde instituciones vascas y espero que exista voluntad para que el propio gobierno vasco dé pasos en ese proceso de sacar todas esas verdades a la luz, verdades que son imprescindibles para conformar la verdad que supone la suma de todas esas verdades. Bueno, hablando de relatos y de derechos humanos, luego hablaremos del famoso suelo ético a cuenta de la ponencia de paz y de convivencia, pero quiero hablar de otra de las grandes polémicas de las últimas horas, Andoni Ortuzar y sus palabras dirigiéndose a la izquierda abertzale. Ahora hablaremos del calificativo utilizado por Ortuzar, pero más allá de eso, Andoni Ortuzar lo que venía a decir, de alguna manera, les acusaba a ustedes de no tener capacidad dialogadora, de tirar siempre por la cultura de la imposición. ¿Qué le contestaría? La verdad es que nos estamos acostumbrando muchas veces a que las palabras gruesas tapen las verdaderas intenciones, ¿no? Yo quisiera apartar todas esas palabras gruesas que a menudo adornan todas estas polémicas y quisiera centrarme en los contenidos y creo que ahí lo que existe realmente es una dificultad por parte del Partido Nacionalista Vasco y en este caso de Andoni Ortuzar para poder justificar por qué su partido, por qué el PNV sigue optando por el Partido Socialista como aliado, por qué busca acuerdos de continuo con el Partido Socialista en vez de buscarlos con EH Bildu. ¿Por qué los busca con un partido que por dentro, y lo han demostrado con este acuerdo presupuestario, huele a podrido? ¿Por qué lo hacen con un partido que niega el derecho a decidir para nuestro pueblo? ¿Y por qué no lo hace con EH Bildu? Cuando por parte de EH Bildu hay una actitud abierta a acuerdos de país. Esa era nuestra actitud antes y esa va a seguir siendo nuestra actitud. Es cierto que a veces cuando oímos palabras tan gruesas como las de Andoni Ortuzar el otro día, también es cierto cuando vemos las imágenes de ayer mismo en Guernica y la actitud vergonzante de la Ertzaintza, nos resulta difícil mantenernos en esa actitud, nos resulta complicado mantener la cabeza fría y decir realmente tenemos que seguir por ese camino. Pero a día de hoy tengo que decir que EH Bildu sigue dispuesta y no cierra la vía a acuerdos de país, acuerdos a favor del derecho a decidir, con disposición a compartir tareas en lo social, en lo político y en lo institucional, incluido la conformación de gobiernos, con aquellas fuerzas políticas que están a favor del derecho a decidir, es decir, con el Partido Nacionalista Vasco. El PNV dice que no se fía de ustedes. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Porque estamos viendo una intención verbal, al menos por su parte, cuando en la anterior entrevista también que realizaba con nosotros nos decía esto mismo que está diciendo ahora, que están dispuestos a hablar con el PNV, están dispuestos a llegar a acuerdos con el PNV. El PNV en principio dice que está dispuesto a escuchar, pero algo pasa luego en esas reuniones a puerta cerrada que no vemos, que hace que luego los acuerdos no se cierren. No creo que sea tanto lo que pasa en esas reuniones cerradas, donde esas reuniones cerradas han estado, están y tengo toda la confianza de que van a seguir estando y por nuestra parte así va a ser, van a seguir estando y vamos a seguir haciéndolas. No creo que sea tanto en esas reuniones cerradas, sino en todo lo que pasa alrededor de esas reuniones cerradas y creo que muchas veces lo que en esas reuniones cerradas conseguimos, el clima de confianza que se puede conseguir, luego no se traduce en acciones concretas fuera de esas, tras esas puertas y creo que
es el momento de dar pasos para que eso se pueda llevar a la práctica. No obstante, cuando Eguíbar el otro día, el pasado jueves en el Parlamento, hablaba de que no somos fiables, yo creo que, sobre todo, los que allí estuvimos pudimos ver a un Joseba Eguíbar en un papel muy incómodo, tratando de justificar lo injustificable, un acuerdo con el PSE que seguramente a él mismo ni a la mayor parte de los parlamentarios del PNV tampoco les gusta ni les satisface, pero que se lo tuvieron que comer. Y en esa posición incómoda tuvo que reaccionar con cierta violencia dialéctica hacia EH Bildu cuando no había ninguna razón para ello. Bueno, el viernes viene Joseba Eguíbar, así que le preguntaremos si se siente incómodo con ese acuerdo con los socialistas. Pero, ¿esa izquierda abertzale, o los miembros de la izquierda abertzale, usted como presidente de Sortu, que es y representante de la izquierda abertzale, por lo tanto, son personas fachas? Creo que en este país hablar de fachas, emplear el término facha y mencionar o tratar de visualizar a la izquierda abertzale o cualquier abertzale me parece bastante increíble, bastante inverosímil. Yo creo que incluso puede ser incluso jocoso. Creo que son palabras que se utilizan como trincheras para intentar no llegar a acuerdos, para intentar no avanzar en la vía. Y sí que tenemos un poco la sensación, cuando estamos hablando con el Partido Nacionalista Vasco, de que cada vez que nosotros damos un paso y nos acercamos hacia ellos, ellos dan 2 pasos hacia atrás y de alguna forma también suben un poco el listón para que sea imposible el acuerdo. Creo que todavía el Partido Nacionalista Vasco no está maduro para llegar a acuerdos con EH Bildu. Y espero que esa opción, esa ocasión, no se dilate demasiado, porque creo que es importante para el país, ya que la mayor parte de la gente, no solo los que votan a EH Bildu, sino también los que votan al Partido Nacionalista Vasco, quisieran acuerdos de esas características. Y además vivimos un momento político que es el que han soñado generaciones y generaciones de vascos. Generaciones y generaciones de vascos han soñado con este momento. Ahora nosotros y nosotras lo tenemos y no podemos desperdiciarlo. Tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo para poner en pie este país, para ilusionarlo y para darle un proyecto con el que caminar hacia adelante, hacia su libertad. Y esa libertad es el derecho a decidir libre y democráticamente su futuro político. ¿Ha podido hablar con Andoni Ortuzar después de escuchar las palabras del fin de semana? He tenido una comunicación privada con él, sí. ¿Y le ha pedido perdón por haber utilizado la palabra facha? ¿Le ha dicho usted algo? Dejo la comunicación en el ámbito de la privacidad. ¿Se volverán a reunir tal y como hicieron hace apenas unos meses, cuando ya se hablaba con normalidad de aquellas reuniones que mantenía usted con Andoni Ortuzar y se hablaba de una buena relación entre ambos dos? Por supuesto que sí, espero que nos volvamos a reunir. Y yo soy de la opinión que las cosas, lo que cada cual piensa, se tiene que decir de frente y se tiene que decir a la cara. En ese sentido, yo le he dicho lo que pensaba a Andoni Ortuzar de sus palabras y la actitud del Partido Nacionalista Vasco en los últimos tiempos, y espero poder estar con él y poder hablar de ello en torno a una mesa, por supuesto que sí. Bueno, hablemos ahora del suelo ético. Hace apenas unas semanas usted decía en una entrevista, creo que era en Radio Euskadi si no me equivoco, decía que cuando se vuelva a tratar este tema, que se está tratando sobre la reformulación de ese suelo ético, que buscaría que los socialistas volvieran a reunirse o se acercaran un poco a la ponencia de paz y convivencia, usted decía que la izquierda abertzale iba a utilizar unos términos que hasta ahora no había utilizado. ¿A qué se refería? Lo que dije en concreto fue, por un lado, nosotros no planteamos la reformulación del suelo ético, porque en torno a eso también ha habido un debate sobre si se aceptaba o no se aceptaba el llamado suelo ético. Nosotros dijimos, no es lo que nosotros quisiéramos como punto de partida. Lo habéis debatido y lo habéis decidido entre todos los demás, y además no nos habéis dejado cambiar ni una coma, porque nosotros no queríamos quitar cosas, queríamos añadir. Y no nos dejaron añadir nada, no nos dejaron cambiar nada en absoluto. Hablaban de una frase, de hecho, ustedes. En concreto. Y aun y todo, donde decíamos que había que hablar de todas las violencias. No solo de una, sino de todas las violencias que han ocurrido en este país. Yo creo que era una petición, una solicitud bastante razonable. Se utilizó el que nosotros no queríamos aceptar tal y como estaba el suelo ético para no sentarse en torno a esa mesa. Y entonces dijimos, no vamos a aceptar ninguna excusa para evitar la puesta en marcha de la ponencia de paz y convivencia. Y por lo tanto
aceptamos, y dijimos, aceptamos el suelo ético, nos sentamos, pero está visto que eso no era suficiente para un Partido Socialista que no tenía ninguna voluntad de sentarse a dialogar ni a construir un nuevo escenario para este país, como estamos viendo en los últimos tiempos. Ahora mismo, como nosotros no aceptamos la parálisis, como no queremos que las cosas se queden tal y como están, porque creemos que muchas veces en el Parlamento, en el propio Parlamento, se habla y se debate como si estuviéramos en una situación política de hace 10 años, cuando hace ya más de 3 años que ha acabado definitivamente la actividad armada de ETA, creemos que hay que dar pasos. Creemos que hay que dar pasos y que la parálisis no es buena para el país ni para el Parlamento como instrumento institucional que es. Y por lo tanto lo que planteamos es que hay que moverse. Y en esa intención de moverse, lo que planteamos es, al margen de la aceptación del suelo democrático, el hacer otro nuevo texto que pueda ayudar a que se vuelva a poner en marcha esa ponencia. Y ahí, como gesto de voluntad política por parte de H. Bildu, hablamos de no utilizar terminología propia, sino de utilizar la terminología de otros para que eso sea posible. ¿Será posible? Nosotros lo que vamos a hacer es poner nuestra voluntad política encima de la mesa una vez más y veremos si por parte de los demás existe voluntad política para que esa ponencia se vuelva a poner en marcha o no. Esa misma propuesta, como decía, la hizo hace unas semanas. Definía esta propuesta que quería hacer el EH Bildu en este caso para reactivar el debate. ¿Ha obtenido respuesta? ¿Están trabajando, están escribiendo sobre este nuevo texto? Estamos en ello y vamos a seguir estando en ello. También es cierto que pensábamos que igual hubiera sido posible antes. Seguramente vamos a todavía tener que esperar un poco más para poder llegar a acuerdos, pero tenemos la confianza, o por lo menos tenemos la esperanza, de que podrá haber un acuerdo y que la ponencia de paz y convivencia se podrá poner en marcha. En este tema, como usted decía, parece que con el PNV, bueno, sí hay entendimientos y parece que pueden ir en la misma dirección, pero la piedra que bloquea ese camino es la actitud de los socialistas. Con un socialismo tan debilitado como está en Euskadi, que hipoteque tanto, que condicione tanto una ponencia, no sé si eso se puede cambiar. ¿Qué reflexión le requiere? Nuestra voluntad política trata de dar facilidades al Partido Nacionalista Vasco para que rompa ciertas ligaduras, ciertos amarres con el Partido Socialista, vista su actitud, vista la actitud antidemocrática del Partido Socialista, que no quiere sentarse a la mesa de paz y convivencia, que no quiere hablar de derecho a decidir, que nos llama, dice que no somos demócratas quienes estamos a favor del derecho a decidir, como dijo Idoia Mendia en sede parlamentaria. Es decir, nos gustaría que el Partido Nacionalista Vasco rompiera esas ligazones que le unen, que le lastran al Partido Socialista, y que pensara en una nueva política de acuerdos. También es cierto que a día de hoy no vemos un cambio perceptible. El pasado jueves vimos como en el Parlamento, con el tema de los presupuestos, vimos cómo ese acuerdo PNV-PSE se volvía a materializar. Creemos que son acuerdos de pasado. Creemos que son acuerdos que no aportan nada nuevo y que nos hacen perder tiempo. Y además proyectan una imagen del propio gobierno vasco como un gobierno sin iniciativa y sin ánimo de cambio y de avance. Y en concreto yo hablaría de que este gobierno vasco y el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, se están convirtiendo en el perfecto antídoto contra la ilusión. Es decir, coges este gobierno, coges al lehendakari Iñigo Urkullu, lo sumerges en un océano de ilusión y en pocos segundos consigue neutralizar toda la ilusión. Creo que es el momento de un cambio de políticas, y que es lo que la gente nos está pidiendo para que este país pueda avanzar. Creo que existe una sensación demasiado generalizada de que llevamos 2 años perdidos, y creemos que es hora de cambiar. De todas maneras, las encuestas son encuestas y todavía ni siquiera se está hablando de elecciones generales aquí en Euskadi, de elecciones autonómicas, pero las encuestas aseguran que tanto el PNV como ustedes se mantendrían en la fuerza. Ese desgaste, por lo tanto, en la ciudadanía no se nota tanto. Entonces, no sé si lo que cabe esperar es que cambien el resto de formaciones para poder reactivar el debate, porque no parece, por lo menos visto lo último, que ustedes dos estén dispuestos o estén en la misma dirección para llegar a acuerdos. Es evidente que los que más se desgastan son el Partido Popular y el Partido Socialista, porque se están quedando fuera de tiempo político en Euskal Herria. Eso es evidente, y yo creo que es el Partido Nacionalista Vasco quien, sobre todo, se está aprovechando de esa pérdida de intención de voto de esos dos partidos, y seguramente por
por eso también sus posicionamientos políticos miran más hacia el Partido Socialista que hacia EH Bildu, que hacia una vía soberanista, evidentemente. Pero creo que la sociedad sí que nos está pidiendo un cambio y si no, tendríamos que ser capaces de percibir lo apática que está la sociedad en este momento, que creo que está muy en consonancia con la apatía que despierta la propia clase política vasca o también otros ámbitos del país. Asier Arraiz, presidente de Sortu, hemos agotado ya el tiempo de entrevista que teníamos. Eskerrik asko etortzeagatik eta hurrengo arte. Zuei eta hurrengo arte.